Buenas noches. Espero que estén bien todos. Hoy el objetivo es analizar el capítulo 16. El nombre del tema es las copas de la ira y es la continuación de lo que vimos el domingo. La clase pasada vimos cómo conectaba con el capítulo 11 y cómo estas copas, las copas de la ira, son una por cada ángel mencionado en la clase pasada. Las últimas plagas de la ira con las cuales se consuma lo que Dios había determinado y anunciado por medio de los profetas. Así que vamos a leerlo completo para después de analizarlo verso por verso. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y bueno, una constante que vemos en cada una de las copas es que los hombres siguen empecinados en no darle gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos da información muy interesante sobre lo que va a pasar en capítulos posteriores con respecto a estos hombres, el juicio del gran trono blanco y eso, que normalmente no tomamos en cuenta cuando analizamos esos temas. Pero antes de llegar a esos pasajes, vayamos analizando uno por uno, empezando desde el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas del aire de Dios. Ahora, son las últimas. Recordemos que se acaba todo lo que Dios había definido para este tiempo, y estas últimas plagas nos llevan a considerar una profecía. Vamos a Sofonías 3, 8 al 13. Sofonías 3, 8 al 13 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que la sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán,
La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Bueno, una profecía con respecto al fin, y habla sobre esperar hasta que Dios se levante y derrame su ira sobre ellos. Y esto es lo que estamos viendo que sucede en Apocalipsis. Es lo último de la ira. Dios va a terminar de derramar su ira y nos da información a esta profecía diciendo que quitaría a ciertas personas y dejaría un remanente, ¿verdad? Ahora, ¿con quién está hablando aquí? Con Israel, no con la iglesia, ¿verdad? Está hablando con Israel. De manera que en estos últimos tiempos Dios dice que se levantaría y eliminaría a todos los que se ensoberbecieron y dejaría un pueblo humilde y pobre. Entonces, eso implica que lo que hemos estado analizando con respecto al tiempo, este periodo de tiempo que vimos, que a partir de que entraba la plenitud de los gentiles, Dios trataría con Israel para llevarlos al conocimiento de su Mesías, de Jesús. Vemos que la profecía en Sofonías es que cuando la ira se acabe, que es este periodo final, Dios derramaría sobre la ira todo esto y dejaría un remanente de los israelitas. De manera que hay personas que van a sobrevivir a todo este periodo, ¿verdad? Y específicamente nos dice que el remanente que quede ya no se va a ensoberbecer. Es un remanente limpio y quitó a todos los que no eran de Dios. Así que hay un trato claro con Israel en ese periodo de tiempo. Ahora, versículo 2 en Apocalipsis 16. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya se les había advertido, ¿verdad?, que vendría a ir a los que se pusieran la marca. No había pasado nada en la primera mitad. Vemos que casi al final de la ira van a sufrir la consecuencia y nos habla de una úlcera maligna y pestilente. Ahora, según el historicismo, recordemos que el historicismo es tratar de ubicar las profecías o lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el tiempo actual y tratar de ubicarlo con lo que tenemos actualmente. En el caso de la marca de la bestia, algunos quieren hablar de un chip, ¿verdad? Pero pues en los 80s era el código de barras. Y esa es la característica del historicismo. Según vaya cambiando el tiempo, vas a ir interpretando Apocalipsis según la actualidad. Así que no puedes tener certeza de que tu interpretación es la correcta. Porque si el tiempo sigue avanzando y la tecnología sigue avanzando, vas a terminar diciendo otra cosa después, ¿verdad? Quizás más adelante haya algo que no es chip, que es otra cosa. Y entonces van a decir, esa es la marca de la bestia. Pero si hacemos la práctica de aplicar historicismo y es un chip, la conclusión es que los que tengan el chip les va a pasar algo. Y por ahí andan muchos creyentes asegurando que ciertas investigaciones sobre el chip han demostrado que tiene consecuencias físicas. Pero no significa que la Biblia diga que la marca de la bestia es el chip, ¿verdad? El punto es que todos los que tengan la marca de la bestia les va a aparecer esta úlcera maligna y pestilente. Y es lo primero, ¿verdad? La úlcera maligna y pestilente. Segundo ángel, Apocalipsis 16, 3 al 7. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, en esta parte en particular, se vacía sobre el mar y sobre los ríos, ¿verdad? Ya habíamos analizado plagas que afectaban el mar y los ríos. ¿Recuerdan?
Vamos a Apocalipsis 8, 8 al 9. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta. Fíjate, es la segunda trompeta apenas, ¿verdad? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que quedaban 2/3 partes buenas del mar, ¿verdad? Con la segunda copa ya no quedó nada en el mar. Ya no hay agua en el mar, ahora es pura sangre, ¿verdad? Luego, con los ríos, ahí mismo sigamos en versículos 10 y 11 de Apocalipsis 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, con la segunda copa ya no quedó agua en los ríos tampoco, ¿verdad? Y murió todo ser vivo. Entonces ya no hay agua que tomar. Es una situación crítica. Ya no hay agua para tomar, están en las últimas y precisamente están en la recta final de la ira. El mundo está destruido. Ahorita vamos a ver cómo se destruye todo monte y toda isla. El mundo está completamente deshecho. Eso implica que ya no hay tiempo pendiente, ya no falta nada que pueda ser de utilidad en la tierra que no haya tocado Dios con su juicio para echarlo a perder, para que ya no le sirva. Entonces, en esta segunda copa, vamos a ver que, como dice el final del capítulo, la gente se ve orillada a combatir con Dios. Ya no hay forma de seguir manteniendo subsistiendo en el planeta. La única alternativa es, para ellos, es impedir que el rey de la tierra, el rey legítimo, venga a tomar posesión del reino. Vamos al siguiente. Bueno, antes de eso vamos a ver una característica, porque cuando los ángeles dicen, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, y les dice que por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Tiene que ver con la matanza que hicieron en este periodo, ¿verdad? A todos los que mataron, porque no quisieron adorar a la bestia, no se quisieron poner su marca, todos eran los fieles a Jesús y los mataron a todos. ¿Recuerdan? Y los profetas que mataron, ¿quiénes son? Pues los 2 testigos que hablaban de parte de Dios. Así que aquí estamos viendo el atributo de justicia de parte de Dios. Y los ángeles dicen, es justo. Eso que está haciendo Dios al darles de beber sangre es justo. Y es más, estaba profetizado. Vamos a Isaías 49, 25 al 26. Isaías 49, 25 al 26 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Así que estaba profetizado que beberían sangre, y cuando los ángeles dicen que Dios es justo al hacer esto, al darles beber sangre, pues resaltan el atributo de justicia. Y en la clase pasada analizamos dónde quedó el amor de Dios, ¿verdad? Aquí si yo te pregunto después de leer esto, si Dios ama al pecador, ¿qué me dirías? ¿Sí o no? En la clase pasada algunos estaban como que, pues sí, no. Bueno, ante esta evidencia y lo que sigue, ¿es esto un acto de amor? ¿Los ama tanto que les está dando esas plagas y que les está dando lo que se merecen? No, ese es el punto que hay que considerar. Dios es amor, dice la Escritura, pero también Dios es justo. Y su justicia no puede simplemente hacerla a un lado porque es su naturaleza. Así que
vemos que todos estos hombres que rechazaron la predicación del Evangelio por medio de un ángel, reciben lo que sus obras merecen. Así que analizábamos que el amor de Dios queda evidenciado por la disciplina. Si Dios te ama, te disciplina para que estés con Él. A estos los trata como Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entrega a sus propios razonamientos depravados para que hagan lo que no conviene. Y al hacer lo que no conviene, ponerse la marca de la bestia, acarrean justicia. Así que no podemos olvidar que, bueno, mejor la dejo para cuando hablemos del juicio del gran trono blanco, pero les adelanto la pregunta para que la vayan pensando. En algunas predicaciones ya les he hecho esta pregunta, pero imagínate que tú eres en tu familia el único creyente verdadero. Y llega el juicio del gran trono blanco, todos los muertos van a resucitar y vas a ver a tu familia que va a ser juzgada. Y sabes de antemano que va a ser condenada. ¿Vas a estar feliz en aquel día o vas a estar triste? Vas a estar, yes, me salvé y toda mi familia se va a perder. ¿Vas a estar feliz o vas a estar triste? Algunos tratan de resolver eso diciendo Dios te va a borrar la memoria. Ya no te vas a acordar. Pero si te borra la memoria, entonces jamás podrías estar agradecido, como se nos describe que están agradecidos. Así que no se te borra la memoria, pero ¿cómo le haces para estar feliz por tu salvación en el día en el que tu familia será condenada? Iba a tratar ese problema hoy, pero lo dejamos para más adelante. Pasemos a la cuarta copa, Apocalipsis 16, 8 al 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así que, en lugar de reconocer, siguen empecinados, ¿verdad? Cuando vierte su copa sobre el sol y ahora quema a los hombres con fuego, dicen algunos, se destruyó la capa de ozono. Según el historicismo, pues la capa de ozono podría ser eso sobre lo cual lo pones en el sol, pero dices, pero si lo echaste en el sol, ¿cómo es que se destruye la capa de ozono? En la tierra. Pero dado que es la capa de ozono la que nos protege de los rayos que nos quemarían o nos harían gran daño, pues aparentemente eso deja de funcionar. Así que la simple luz del sol te afecta. Y la gente, en lugar de humillarse ante Dios por lo que se está pasando, no tienen agua, ya no hay nada que beber, y el sol es tan intenso que te quema, que en lugar de buscar el perdón de Dios, deciden blasfemar, como vamos a ver más adelante. Blasfemar contra Dios, y aquí dice que no se arrepienten de las plagas, no se arrepienten para darle gloria. Esto nos debe llevar a recordar las palabras de Jesús en Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate bien, nadie puede ir a Él a menos que el Padre lo trajere. La palabra trajere en griego es helko, que se traduce como arrastrar, tirar, persuadir. Así que, ¿qué se requiere para que un hombre venga a los pies de Cristo? ¿Que lo acepte en su corazón? No. No lo va a aceptar, a menos que el Padre lo atraiga. Eso demuestra que la naturaleza del hombre no busca a Dios, tal como Pablo lo afirma. No hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Significa que están incapacitados para hacer lo bueno? No, están capacitados para hacer lo bueno. Pero Jesús nos dijo que la condenación es que los hombres aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Así que en su estado natural, el hombre se comporta tal como estos que están aquí. Saben claramente que Dios les está juzgando, saben que lo merecen y aún así deciden no humillarse ante Dios. Ese es el estado natural de todo ser humano. Y no hay forma de persuadirlo. Algunos tratan de persuadir a los no creyentes ofreciéndoles cosas buenas, ofreciéndoles una vida mejor. Pero si a estos que les está costando su vida, están sufriendo en carne propia la ira de Dios sobre ellos,
Y aún así, no quieren humillarse ante Dios. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para la pregunta que les hice del juicio del gran trono blanco. Porque si te fijas, aquí están dejando en claro que no quieren nada con Dios. No les interesa Dios. Ahora, cuando Dios los manda al lago de fuego, más adelante lo veremos, ¿crees que alguien se va a quejar? ¿Crees que alguien va a protestar y va a decir, pero por qué? ¿Crees que alguien va a decir, no, yo lo que quiero es estar contigo? Yo no quiero ir allá, yo quiero pasar la eternidad contigo. ¿Crees que alguien le diría eso a Dios? Claro que no. Aborrecen a Dios, son enemigos de Dios, no quieren tener nada con Dios. El lago de fuego no es un lugar al que van en contra de su voluntad, es el lugar que ellos desean para la eternidad. No sé si me explico. No quieren saber nada de Dios, no quieren humillarse ante Él. ¿Qué te hace pensar que no quieren ir al lago de fuego? Eso es lo que quieren. Y eso es lo que Dios les va a dar. Estamos acostumbrados a ver la ira de Dios como algo inmerecido para las personas. Pobres personas están sufriendo. Pobres personas claman a Dios y Dios no los quiere perdonar. No, ninguno clama a Dios. Ninguno busca el arrepentimiento. Están pidiendo prácticamente a gritos que los envíen al lago de fuego y Dios les va a dar lo que ellos piden. Dios no va a obligar a nadie a estar con Él por la eternidad. ¿Me explico? El lago de fuego es la separación eterna de Dios. Ahora, ¿Dios los va a estar castigando o los demonios van a estar castigándolos? No hay evidencia bíblica de eso, pero hablaremos más adelante. Por lo pronto queda en evidencia que a menos que Dios atraiga a un humano al conocimiento de Jesucristo, a menos que eso suceda, el hombre no viene por su propia voluntad. Por eso es la condenación. El evangelio está a su alcance, pero decide rechazarlo, consciente y voluntariamente, porque prefiere hacer sus obras malvadas. Por eso es necesario que Dios haga nacer al hombre para que éste reaccione y busque a Dios. Sin el nuevo nacimiento es imposible que un hombre persevere en las cosas de Dios. Ahora regresamos a Apocalipsis, versículos 10 y 11 en el capítulo 16. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, estas tinieblas ya las habíamos visto y recordemos brevemente en Éxodo 10, 22 al 23. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Si te fijas, es una plaga de tinieblas también, pero Apocalipsis da o proporciona una característica distinta. En Egipto se quedaron todos quietos y ya, 3 días, ¿verdad? Y habíamos comentado del problema de ir al baño, el problema de comer y todo eso. Cuando regresó la luz, el mugrero que se han de haber encontrado. Pero la plaga del quinto ángel, la quinta copa, además de las tinieblas, agrega un dolor intenso, porque dice, mordían de dolor sus lenguas. Así que no se van a quedar quietos nada más, no. Hay algo que les inflige un dolor tan intenso que hace que te muerdas la lengua. Así que es peor que lo que vivió Egipto. Versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates, en el original es el río Frat, que significa fertilización o fructífero. Nosotros lo conocemos como el río Éufrates y es el que atravesaba Babilonia. Actualmente está en Irak, en la Irak que conocemos. Ahí está el río. Si esto es literal y ese río Éufrates se va a secar, entonces el Armagedón, ahorita más adelante les enseño un mapa de dónde estaría ubicado físicamente y ahí se llevaría a cabo la reunión de todos estos hombres para tratar de pelear contra el Cordero. Ahora, esta guerra en el Armagedón contra el Cordero, si te fijas, no es algo que
Dios esté como diciendo dispuesto a enfrentar. No, es algo que Él mismo está preparando, porque antes de que decidan reunirse en Armagedón, Dios les despeja el camino. Así que Dios está acomodando las cosas para que vayan al Armagedón. Este tipo de comportamiento de Dios lo vemos en el discurso también de Pablo y Pedro cuando hablan sobre la crucifixión de Jesús. Cristo fue crucificado según la voluntad del Padre por medio de hombres malvados. Así que la crucifixión no fue algo a lo que Dios tuvo que reaccionar, fue algo que Dios acomodó para que se diera, como cuando vendieron a José a Egipto. Sus hermanos desearon el mal para José, pero Dios ya había organizado todo eso para que por medio de la maldad de ellos, José llegara a Egipto y salvara a los israelitas. Así que aquí podemos ver que la gran pelea que va a haber en Armagedón, Dios está acomodando las cosas para que se dé. No hay nada que suceda sin el consentimiento de Dios. Ni un pajarillo cae al suelo sin que Dios lo permita, dijo Jesús. Así que este Armagedón y la guerra que de alguna forma extraña estos hombres de esa época piensan que van a poder pelear contra el Cordero, contra el Hijo de Dios que tiene toda la autoridad. ¿Qué les hace pensar que le pueden vencer? No tengo la menor idea. ¿Qué evidencia tienen? Si tú estuvieras ahí, ¿tendrías algo de esperanza? Y dices, no, pues ahorita nos está tupiendo con las plagas, pero luego me desquito. ¿Cómo? Pero si te fijas, esa es la lógica de todo ser humano que reniega de Dios. Piensan que son independientes, autónomos, que no necesitan al Dios que sostiene el universo. Y es lo más absurdo que puedes pensar. Pero bueno, estos están convencidos de alguna forma que pueden pelear contra el Cordero. Y esta batalla, Dios está abriéndoles el paso. Antes de que ellos hayan decidido hacerlo, se les está abriendo el paso para que lo puedan llevar a cabo. Versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, quisiera que recordáramos que estas 3 ranas tienen la misma función que los 3 ángeles que envió Dios. Recordemos Apocalipsis 14, 6 al 11. Los 3 ángeles. Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pausa. Ellos saben que el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas es Jesús, como Juan lo asegura en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y por medio de él hizo todas las cosas. Entonces estos que van a pelear contra él saben que van a pelear contra aquel que hizo todo, que tiene poder para desaparecerlos en un instante. Pero como quiera, de alguna forma creen que tienen esperanza. Sigo leyendo ahí en Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que, ¿cuál era el propósito de estos 3 ángeles? Que los elegidos no se pongan la marca de la bestia. Reúnen a los que a fin de cuentas morirían por causa de Jesucristo y de su testimonio. Estas 3 ranas, ¿para qué sirven? Salen para reunir a las naciones para Satanás, al Armagedón. Entonces, Dios envía 3 ángeles que en cierta forma filtran a los elegidos, los que escuchan y los que respondan al mensaje, al evangelio. Y las 3 ranas hacen lo contrario, ¿verdad? Reúnen a todos para pelear contra el Cordero. Ahora, estas ranas que salen de la boca, la Biblia nos dice que son demonios, ¿verdad?
¿Qué hacían estos demonios ahí en la bestia y el falso profeta, que sabemos que son humanos, que reciben autoridad de parte de Satanás? Están endemoniados, y eso implica que lo que sale de ellos, ese demonio tenía una función en particular. De parte de Satanás, pues él mismo no necesitaría estar endemoniado, ¿verdad? Pero de parte de la bestia y del falso profeta, se nos deja en claro que de ellos salen demonios. Ahora, ¿qué hacían estos demonios o cuál era la función? El griego nos da una pista muy interesante. La palabra boca, cuando dice salen de la boca, la palabra griega es stoma, que se traduce como la boca, discurso o elocuencia en el discurso. Cuando nos dice que son demonios impuros, la palabra impuro es akathartos, que se traduce como no puro porque ya fue mezclado, es decir, adulterado con una mezcla incorrecta, por lo tanto inmundo. Y la palabra demonios es daimonion, que se traduce como espíritu maligno, algo inferior a Dios, superior al hombre, o ángel caído les llaman. Entonces, los espíritus que salen de la boca son demonios impuros. La boca hace referencia a la elocuencia en el discurso y lo impuro a algo adulterado, una mezcla incorrecta. Esto implica que parte de lo que la bestia y el falso profeta hacían, la elocuencia para hablar, era debido a un demonio, ¿verdad? Pero las cosas que decían también estaban mezcladas entre verdad y mentira. Nosotros, y el apóstol Pablo nos habla de no adulterar el evangelio, de permanecer fieles a la escritura. Cuando tú agarras la escritura y le pones algo de tu cosecha, algo de tu propia mente sin fundamento bíblico, tienes esta impureza de la que habla la Biblia. Tienes una mezcla incorrecta. Y eso lo hace impuro, aunque sea solo una pizca. Si tú predicas el evangelio, pero un poquito de lo que predicaste no es bíblico, de nada sirve tu predicación. Y es veneno al que la atienda. Es veneno al que la recibe. Porque es algo que está mezclado de forma incorrecta. Así que lo que la bestia y el falso profeta hacían, seguramente tiene verdad en parte, pero la mezcla que tienen es lo peligroso. Luego dice el versículo 15 ahí en Apocalipsis: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿qué hacemos con este pasaje? Vengo como ladrón, ¿significa que está a punto de venir al final? ¿O no? Nos está hablando de todo lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Ya se va a acabar, es lo último. Y luego dice, aguas que vengo como ladrón. ¿Va a venir aquí entonces? Este es uno de los pasajes que algunos usan como apoyo para decir que el arrebatamiento hablado en la Escritura será al final del período. ¿Recuerdan? Pero ya hemos visto muchísima información que hace imposible que el arrebatamiento sea aquí. La principal es que en Juan 17, si no me equivoco, Jesús prometió que iría a preparar morada para luego venir y llevarlos a donde Él está, ¿verdad? Si el arrebatamiento es aquí y Jesucristo desciende, como vamos a ver en el capítulo 19, ¿a qué horas te fuiste con Él? Entonces, no, es que primero subí a las nubes y inmediato bajé otra vez. Pero sigue siendo lo mismo, no te fuiste. Por tanto, dejarías incompleta o inconclusa la promesa que Jesús hizo de venir para llevarlos a donde Él estaba. Entonces, este pasaje no puede ni cabe en el orden secuencial de lo que hemos estado viendo, porque para empezar, ya se nos había dicho desde aquí la primera mitad que una multitud con vestiduras blancas ya estaba arriba, ¿verdad? Los únicos que están ahí en la tierra que son de Cristo, ¿quiénes son? A ver si se acuerdan. Ya vimos que aquí se fueron, ¿quiénes? No se fueron los decapitados, esos se murieron. ¿Quiénes se fueron? Los 2 testigos, ¿verdad? 2 testigos.
¿quiénes son los únicos de Cristo que se han quedado a este periodo? Que están de hecho en todo el periodo, ¿verdad? Los 144,000, que están sellados para que no les pase nada. ¿Estos van a ser arrebatados? No, porque aquí al final, para lo que les servía el sello, para que no les pase nada, al final no se van, sino que Cristo viene. ¿Verdad? Y según lo que vimos en Apocalipsis 12, la mujer que está en el cielo, que da a luz a un varón, y el varón es arrebatado. Ahí sí dice literalmente, es arrebatado para el trono de Dios y para su reino. Sucede aquí. ¿Verdad? No se lleva a la mujer completa, un extracto de la mujer. Los demás se quedan y se les da protección por este periodo de tiempo y mueren, y son los que están descritos con vestiduras blancas, que son los que salieron de la tribulación. Así que en este periodo de tiempo, Jesús no puede apenas estar avisando que viene como ladrón, porque para empezar, ¿quién de aquí ya sabe que Cristo viene? Todos los que las ranas se están reuniendo, ¿verdad? Van al Armagedón. ¿Por qué van al Armagedón? Porque Cristo viene. ¿Te puede sorprender como ladrón aquí? Dices, no manches, no, o sea, todos ya saben. Todos, viene el Cordero, vamos a pelear al Armagedón. Y luego, ay, viene como ladrón. No tiene sentido. ¿Me explico? No se puede. Entonces, ese pasaje, normalmente, y estoy de acuerdo con los que lo toman así, es una advertencia al lector. Te está diciendo el final de estos. Cómo toda esta gente está sufriendo duramente. Ya no hay agua, el sol te quema, aún así están dispuestos a ir a pelear y dice, aguas que vengo como ladrón. No puede ser algo cronológico, es una advertencia el que lo lee. Es una advertencia para que no estés ahí. Ahora, la palabra Armagedón, y en el contexto bíblico, tiene especial relevancia. La palabra Armagedón, lo voy a leer así, tiene su origen en el vocablo hebreo har, que quiere decir un monte, y Megido, que a su vez tiene el significado de la porción de Manasés en Galilea. Algunos exegetas han declarado que Megido significa a su vez cortado y también matanza. De ahí que Armagedón sea el escenario de la venganza final de Dios contra sus enemigos, y que probablemente sea alguna llanura grande antitípica de los valles del Megido y de Josafat. Ahora, ¿me pones la imagen por favor de Valle de Megido? Varias escenas de muerte han sucedido en este valle y vamos a ver algunos pasajes, pero aquí estoy ubicando lugares específicos que vamos a ver. ¿Me puedes poner el zoom lo más que puedas, por favor? No tanto. Que se vea. Ándale, así está bien, gracias. Todo esto es el valle. Si te fijas, todas estas son montañas, ¿verdad? Zonas altas. Está rodeado, pero toda esta zona interna es un valle, está despejado. Cuando los ejércitos van a pelear necesitan mucho espacio. Se iban a este valle. Ahora, yo estoy ubicando aquí a Jezreel y a Gilboa para poder ver unos pasajes donde nos mencionan esos montes. Pero vamos a ver algunos de los pasajes relevantes que sucedieron en ese lugar. En primer lugar, fue ahí donde los ejércitos de Israel, dirigidos por Débora y Barak, vencieron a los cananeos. Esto lo tenemos en Jueces 5, 18 y 19. Dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Si quieres déjame el mapa y yo leo los textos. Les prometo que no les voy a torcer los textos. Pero aquí está Megido, en este lugar. Bueno, aquí no se alcanza a ver dónde están las aguas de Megido, ¿verdad? Pero pues donde hay montañas y llueve, pues se generan corrientes de agua. Entonces, la pelea el ejército de Israel dirigidos por Débora y Sirac fue en este lugar y ganaron. Gedeón también combatió en ese lugar y triunfó sobre los madianitas. Jueces 6, 33 al 34. Jueces 6, 33 al 34 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Este es Jezreel, el valle pues es la parte baja. Entonces
Bueno, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Sabemos que a fin de cuentas los vencieron, ¿verdad? Estaban en este lugar. Fue en ese lugar donde fue muerto Saúl en la batalla contra los filisteos. Primera de Samuel 31:8. Aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. La guerra, el pleito, los mataron, los vinieron dejando por acá. Ahí fueron vencidos. Ahí también se le dio muerte al rey Jehú, a Ocosías. Segunda de Reyes 9:27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en el carro, y lo hirieron en la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Otra vez allí en Megido. Luego fue el lugar donde la invasión egipcia le dio muerte al rey Josías. Segunda de Reyes 23, 29 al 30. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron lo hicieron rey en lugar de su padre. Entonces vemos que Dios ha definido grandes batallas en ese lugar, y el hecho de que la última batalla que va a haber entre los humanos, en este caso contra Dios, que en aquel entonces al pelear contra el pueblo de Dios se tomaba como una agresión directa a Dios, ¿verdad? Al atacar a su pueblo, Dios tomaba la guerra como si fuera para él. En esta ocasión, en el Armagedón, es una guerra directa contra el Cordero para evitar que reine. Y es lo que Jesús dijo en su parábola, que un hombre fue a recibir un reino, ¿verdad? Muchos se oponían a que lo recibiera. Después de mucho tiempo regresó y lo primero que hizo fue llamar a cuentas a sus siervos. Después de llamar a cuentas a sus siervos, dijo: a todos los que se pusieron que yo reinara, traedlos aquí y degolladlos delante de mí. La pelea en el Armagedón ya está declarada y profetizada como una victoria para Dios. Así que la razón por la cual la gente va a querer ir a pelear, o no leen la Biblia o tienen alguna otra esperanza. Ahora también se nos dice en Apocalipsis, déjame poner el pasaje, aquí lo tengo. Para esta batalla, por así decir, están todos preparados, salen los espíritus como ranas. Y vamos al versículo donde nos quedamos, versículo 17 al 21. Apocalipsis 16, 17 al 21 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que esto es lo último. El séptimo ángel derrama su copa y lo que pasa es que hay un gran temblor que acaba con todos los montes y las islas. Ya no hay montes. ¿Qué va a pasar con el Cerro de la Silla? Ya no va a estar. ¿Qué va a pasar con las islas que tenemos? Hawái, no sé, Japón. No va a haber nada ya. Es interesante que vayamos a Isaías 43 al 5, que era la predicación de Juan el Bautista. Isaías 43 al 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿De qué momento habla esa profecía?
precisamente de lo que sucede en la última copa. La tierra queda balanceada, ni más arriba ni más abajo, todo queda deshecho porque es el camino preparado para que se manifieste la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. Todo ojo le verá cuando venga en poder, ¿verdad? A Jesús. El mensaje de Juan el Bautista era ese día. El mensaje de Isaías era ese día. Ya se nos había dicho que al terminar estas últimas plagas se consumía todo lo que Dios había avisado a sus profetas. En este punto, lo único que queda es un grupo de personas reunidas en el valle de Megido o Armagedón, esperando a que el Cordero descienda. Y ya está todo preparado para que descienda. Y recordemos el salmo que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga, Salmo 110, el Señor le dijo a mi Señor, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el punto en el que ya está todo listo. Dios les despejó el camino secando el Éufrates para que todos se reunieran en el valle de Megido, y lo único que resta es que Jesús descienda. Todo este periodo que estuvimos analizando, todos estos capítulos, terminó. Se cumplió, se depuró. Se han estado yendo en partes, ¿verdad? Y hay preguntas que no hemos contestado. Por ejemplo, ¿los dos testigos tienen un cuerpo glorificado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si me dices que no, entonces son unos zombies, ¿verdad? Porque si recuerdas, los mataron. Estuvieron 3 días sus cadáveres en la gran plaza de la gran ciudad, que hasta el capítulo que sigue se nos dice que la gran ciudad es la Babilonia. Y luego después Dios les dio espíritu de vida y les dijo: suban acá. Necesariamente tienen un cuerpo glorificado para que puedan subir allá, ¿verdad? Ok. ¿Los 144,000 tienen un cuerpo glorificado? No. Se les puso un sello de protección. No se han muerto. Oye, si el arrebatamiento fue aquí, ¿qué onda con ellos? Si el arrebatamiento fue acá, ¿qué onda con ellos? No se fueron. No se fueron ni aquí, ni se fueron ni acá. ¿Por qué? ¿Son de Jesucristo o no? Sí, son de Jesucristo. ¿Y por qué no se fueron al arrebatamiento? Eso implica entonces que en el arrebatamiento ahí andaba Moisés, Adán, Enoc, o ellos no. En la cena de bodas del Cordero, que veremos la próxima clase, ya que todo está listo para que Jesús descienda, la Biblia nos dice que va a descender hasta que termine la boda. Después de cenar, después de la cena de bodas del Cordero, Jesús desciende, y sus santos con él. ¿Y estos? Esos están aquí abajo. No han resucitado porque ni siquiera se han muerto. Entonces, aquí pasa algo, porque todavía tenemos profecías que dice, y ya las leímos, y las vamos a leer si Dios quiere cuando en la próxima clase, que decía la profecía que cuando el Mesías venga de Sión, quitaría la maldad de Jacob, ¿verdad? Porque hasta este punto, si en el arrebato se fueron todos, ¿por qué hasta este punto? Entonces no se fueron todos, ¿o sí? ¿O nada más habla de los rebeldes? ¿Va a haber rebeldes que sobrevivirán? Sí. Porque de aquí hay unos que tienen que entrar al siguiente periodo. Los 1000 años del reino de Cristo o el reino milenial. Y si la iglesia juntamente reinará con Cristo, con vara de hierro a las naciones, ¿quiénes son las naciones? No pueden ser los santos, ¿verdad? No pueden ser ellos mismos. Porque lo que implica decir con vara de hierro es que es a la fuerza. Y hay profecías que dicen que en este periodo traerá ofrendas a Egipto y no sé quién más, y si no las traen no va a haber lluvia en sus tierras. O sea que no son personas regeneradas sobre los cuales van a gobernar. Así que todavía falta mucha información
que analizar, pero que la venida de Jesús tiene que aclarar a la luz de las profecías. ¿Cuándo va a resucitar Daniel? Hay una profecía más. Tú, Daniel, resucitarás al fin. ¿Cuál es el fin? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O acá? Y si es acá y aquí hay una resurrección, entonces no se fue en el arrebatamiento. ¿Por qué no se fue Daniel en el arrebatamiento? Porque es una promesa a la iglesia. ¿Daniel es la iglesia? La iglesia no fue fundada sino hasta la ascensión de Cristo. Así que sí hay una clara división en cuanto a lo que se le ha prometido a la iglesia y lo que hay para Israel. Así que ¿cuándo resucitará Israel? ¿Cuándo será que Dios los sacará de sus tumbas y lo verán? Y es más, algunos se van a avergonzar. Entonces, en la venida de Cristo tiene que haber cumplimiento a otras profecías que dan entrada al reino milenial. Y aquí hay otro dato interesante, medio polémico. Cuando Jesús dijo, y lo leeremos como quiera, si Dios quiere, en la próxima clase, que cuando Él venga con sus santos ángeles, reunirá a las naciones, ¿verdad? Y separará a las ovejas de los cabritos. ¿Dónde ubicamos eso en el tiempo? Pues en su venida, ¿verdad? Reunirá a las naciones, separará a las ovejas de los cabritos. No hay problema en saber quiénes son los cabritos, pero ¿quiénes son las ovejas? Porque si Él desciende de la cena de bodas, tuvo que haber estado con su novia, ¿verdad? ¿O la celebró solo? Tuvo que haber estado con su novia y desciende con su novia. ¿Y entonces quiénes son las ovejas? No puede ser la iglesia, ¿verdad? ¿O sí? Dices, a ver, espérate. Cuando Él venga, separará las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y a las ovejas, dice, entran al reino que ha sido preparado por ustedes desde la fundación del mundo. Pero si cuando Él viene ya celebró la cena de bodas, su novia tuvo que haber estado con Él. Las ovejas no pueden ser la novia. ¿Quiénes son? ¿Los israelitas? ¿No? ¿O los que sobreviven? ¿Por qué le llamarían ovejas a los que sobreviven si todos aquí son personas no arrepentidas? Ahora lo menciono porque hay cristianos que ven que o creen o interpretan que ese versículo que dice Jesús, que cuando venga a separar a las ovejas y a las cabras, habla de los creyentes. Pero genera problemas muy interesantes el tratar de ubicar a los creyentes como las ovejas. Así que hasta este punto, cuando dice que además del terremoto cayó una granizada, el tamaño de un talento de granizo, que la conversión es a 40 kilos, cada granizo de 40 kilos, así que imagínate, todos blasfeman contra Dios, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Están bien enojados todos los humanos, enojadísimos por todo lo que les está pasando y van dispuestos a pelear. Mientras el Cordero está celebrando su cena de bodas. No está ni angustiado, ni preocupado, ni preparándose para la batalla. Está de bodas. Así que mañana vamos a ver la cena de bodas del Cordero y hay una pregunta que siempre les he hecho a quienes me escuchan hablar de Apocalipsis. Si la Biblia dice que va a haber un banquete, ¿verdad? Y que todos seremos convidados a las bodas. Y vemos que, por ejemplo, la mamá de 2 discípulos de Jesús les dijo, Señor, te pido un favorcito, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Nada perdida la señora, ¿verdad? Quería los lugares más importantes en la mesa, porque en el contexto histórico, mientras más cercano al anfitrión en la mesa, más importante eres. Así que se va a celebrar la cena de bodas. ¿Qué tan importante eres? ¿Qué lugar te tocaría? ¿De qué tamaño sería la mesa? ¿Qué tan cerca de Jesús estarías? O imagínate que yo estoy aquí, ¿qué tan cerca de mí? No te crees. Va a estar Jesús, yo a un lado y luego todos, ¿dónde van a estar?
¿Dónde te ubicas? Marcos Vidal decía en su canción, no me importa qué lugar de la mesa me he de sentar, ¿verdad? Muchos dicen, no, mira, con que llegue, ya, o sea, si me dices allá en la Raza de Sol, no importa. Así que, imagínate que está Jesús, es idea mía, ¿verdad? Los 12 apóstoles, Pablo, ¿qué tan cerca estarías de ellos? Levante la mano el que dice, yo sigo ahí. Nadie. 1, 2, bien seguros. 3, 4. Ya viene numerado su boleta, entonces ya saben. Los demás, bueno, ¿qué tan cerca de Jesús? Jesús, un lado, levanta la mano. Otros, bien seguros, mira. Porque ya saben la respuesta. ¿En qué lugar te va a tocar sentarte? El punto es que si eres la novia de Cristo, vas a tener que estar ahí, ¿verdad? Lo importante es dónde. El apóstol Pablo claramente dice que cada uno será recompensado según sus obras, ¿verdad? Y tu obra va a ser pasada por fuego. Y se va a revelar qué cosas buenas hiciste y qué cosas malas hiciste. No para salvación, porque se te regaló la salvación, sino para recompensa. Y las veces que fuiste negligente, verás la pérdida. Y las veces que fuiste diligente y perseveraste y te esforzaste y te sacrificaste, verás recompensa. Pero ahí todo mundo va a saber quién es quién, ¿verdad? Y si es cierto, cuando Jesús dijo que en su parábola de que al buen siervo le dirá, tú sobre 10 ciudades, tú sobre tantas ciudades, la promesa de la iglesia es que gobernaría juntamente con Cristo, o reinaría juntamente con Cristo. Y que pudiéramos tratar de hacer una conexión y pensar que se le pudieran entregar, por así decir, regiones, no sé, lo veremos en la próxima clase. Pero el punto importante es que, volviendo a la pregunta inicial, se supone que ahí todo es felicidad. Todo es dicha y felicidad. Pero tienes familia no convertida que va a ser echada al lago de fuego. ¿Te va a arruinar la felicidad? ¿O no? ¿O vas a tener sentimientos encontrados? ¿O estarás llorando? Pobre, no sé a quién digo. Pobre Luis, tan cristiano que se veía. Va a ser echado al lago de fuego. Pobre Beto, pobre Humberto. ¿Cómo vas a estar feliz? ¿Tu abuelita? ¿Tu abuelito? ¿Tus hijos? ¿Cómo podrás estar feliz? Si no tienes respuesta y no sabes cómo poder estar feliz, no has entendido cosas fundamentales del Evangelio. Por eso responder a esa pregunta es muy importante, porque revela qué tan claro tienes el juicio de Dios y cuál es el parámetro, cuál es la naturaleza del hombre y qué es lo que significa el lago de fuego eterno. Es un lugar extraño porque hay fuego pero hay oscuridad, ¿verdad? Y no puede ser literal. Donde hay fuego no hay oscuridad. Pero algo que sí se asegura es que es eterno. Y sufres eternamente. Y surgen más preguntas. Si Dios es justo y yo pequé por cierto periodo de tiempo aquí en la tierra, ¿no te parece desproporcionado un castigo eterno por algo que hice temporal? Es decir, si fui malvado 80 años de mi vida, ¿es justo que se me castigue con la eternidad? ¿No debería ser proporcional? No todos los delitos son cadena perpetua, ¿o sí? ¿Cómo concilias la justicia con un castigo eterno? Muchos en el judaísmo ortodoxo ni siquiera creen que haya
un lago de fuego o un lugar de perdición. Dice, eso no es cierto. Pero la Biblia claramente habla de él. El Antiguo Testamento habla de él. Así que presenta ciertas interrogantes interesantes que debemos responder. Sobre todo porque son preguntas comunes por parte de nuestros amigos ateos o por parte de nuestros amigos ortodoxos en el judaísmo. Y necesitamos dar respuestas. Así que hasta aquí le dejamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quisiera que nos lleváramos en nuestras mentes la evidencia que se nos presenta en cuanto a la naturaleza de estos hombres. No importa qué tantos milagros están viendo y cuánto están sufriendo, no quieren saber nada de Dios. Y honestamente, todo verdadero cristiano está consciente de eso. Está consciente que tiene una guerra consigo mismo todos los días de su vida. Porque nuestro cuerpo, nuestra carne, es opuesta a lo que Dios quiere hacer. Y tengo que luchar conmigo continuamente. Y lo peor del caso es que no voy a dejar de luchar hasta que llegue el día en que Dios me dé un cuerpo nuevo. Así que un verdadero cristiano está consciente que es imposible que el ser humano de voluntad propia acuda a Dios. Necesitamos la disciplina, necesitamos la corrección y los azotes que como a hijos se nos da para poder permanecer en el camino. Y eso, sin lugar a dudas, nos debe llevar a la humildad. Por eso la arrogancia es un síntoma de ignorancia bíblica. Ningún verdadero cristiano puede ser arrogante al compararse con sus hermanos o al compararse con los incrédulos, porque se debe saber pecador. Mientras más conocemos de la Escritura y de la santidad de Dios, mayor es la revelación de nuestra perdición. Mayor es la revelación de nuestra naturaleza malvada. El que piensa que es bueno es porque es muy ignorante. Mientras más conocimiento tienes, más consciente de tu maldad eres. Así que seamos congruentes, que entre nosotros no haya arrogancia, que agradezcamos a Dios que no nos da como merecemos, sino conforme a su gracia. Y que estemos conscientes también que aunque la Biblia dice que Dios es amor, eso no significa que no va a ser justicia. Y como vemos claramente, Dios va a destruir a todos los que se oponen. Así que la doctrina de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado es falsa. Aborrece al pecador y tenemos la evidencia. No prediques un Dios que solo es amor. Predica la justicia y el arrepentimiento para salvación. Y solo aquellos que son convencidos de pecado van a atender el mensaje. Si predicas el amor, cosa que Jesús no hizo, ni Pedro, ni Pablo, ni el ángel que predicó al final de los tiempos, si tú solamente predicas el amor, vas a traer a la iglesia puras cabras locas, que se van a creer ovejas, pero que son cabras, que no necesitan un salvador, sino que quieren los beneficios de los hijos, porque alguien se los ofreció, alguien se los prometió. No seas tú ese alguien. Por alguna razón apedrearon a Esteban, ¿verdad? Por alguna razón apedrearon a Pablo. Por una razón apedrearon, bueno, no apedrearon, intentaron apedrear a Jesús. Por una razón lo crucificaron. Por predicar el mensaje de Dios. Que solo aquellos que Dios atrae pueden responder. Seamos fieles y podremos ver el milagro de Dios cómo transforma vidas. Predica un evangelio distinto y acarreas para ti mismo condenación. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias, porque sabemos que somos pecadores y no merecemos nada tuyo. Mientras más nos permites conocerte a ti, Señor, mayor es la convicción de pecado en nuestras vidas. Mientras más vemos tu perfección y tu santidad y tu justicia, más claramente vemos nuestra situación pecaminosa, Señor, y la maldad que impera en nuestros cuerpos. Por eso concédenos decir, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Señor, concédenos tener siempre en claro que no merecemos nada de ti más que juicio. Y sin embargo, tú has sido bueno, paciente, misericordioso, nos has disciplinado, nos transformas cada día, nos haces crecer a la imagen de tu Hijo, Señor, solo porque sí te ha placido, solo porque has decidido amarnos, Señor, aunque no lo merecemos y estamos completamente agradecidos. Enséñanos a no olvidarlo, a tenerlo siempre presente, Señor. Que cuando prediquemos el Evangelio estemos conscientes de la naturaleza pecadora del hombre, que no tratemos de torcer la Escritura con tal de ganarlos, que no hablemos con lengua lisonjera con tal de traerlos a la iglesia, que podamos permanecer fieles aunque seamos desechados, pero eso sí, que sea como el apóstol Pablo dijo, de forma amena y de buen gusto, sin insultar, esperando el momento oportuno, concediéndoles la oportunidad de que tú les des arrepentimiento, sabiendo que tú lo puedes hacer no importa cuán opuesto sea a ti, como Saulo, no importa cuánto te aborrezca, Señor, y su vida sea perdida, sabemos que tú tienes poder para transformar a aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que concédenos ver el verdadero milagro, Señor, de la salvación. Concédenos ser usados por ti, predicando el Evangelio fielmente, para que podamos ver la transformación en hombres y mujeres, la transformación que solo tu Espíritu Santo puede hacer, para que nos gocemos en la salvación que nos has dado y que prediquemos con denuedo la Escritura, Señor. Concédenos ser merecedores, Señor, según tu misericordia de recompensa, que podamos llegar ese día y no ver pérdidas, Señor, que podamos ser diligentes en el estudio y en la aplicación de tu palabra, para que el gozo, Señor, que experimentemos sobrepase, como tú has prometido, todas aquellas circunstancias que vivimos, hemos vivido y viviremos, circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, pero que a pesar de todo nos conceda ser fieles a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Recuerda que el beneficio de que preguntes es que todos podemos aprender de la duda que hayas tenido, ¿verdad? No hay preguntas tontas. Así que no te preocupes, porque ya me han dicho varios otra vez hace tiempo que les dije, y lo vuelvo a insistir, me dicen, no, es que estaba muy tonta mi pregunta. No, no hay preguntas tontas. Si realmente tienes la duda, pregunta. Es mejor que aproveches para que ya no te quedes en esa ignorancia, a que te quedes con la duda por la vergüenza y desaproveches el tiempo que tenemos para estudiar. Así que si tienes una pregunta, levanta tu mano. Ahí está una persona y aquí otra. Buenas noches. Buenas noches. Yo había escuchado anteriormente, donde estaba yo, donde me congregaba, que en el momento del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero, y la idea que teníamos era desde el hermano de ay, ya se me fue. ¿Abel? Ajá, o sea, desde ahí, o sea, todos, porque a partir de que pecaron Adán y Eva, todos esperaban un Mesías, o se les había hecho esa promesa, y pues me quedé con esa idea. Y si alguien me pregunta, pues, ¿qué le puedo argumentar? ¿Que es a partir de que muere Cristo y se funda la iglesia? Bueno, es un hecho que todos van a resucitar, ¿verdad? Ajá. Pero hasta ahora hemos visto que no todos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero dame chance de avanzar al siguiente capítulo y vemos cómo resolvemos ese tipo de preguntas, porque hasta aquí sabemos que los 144,000 aquí siguen. Los 2 testigos ya se fueron y la iglesia donde lo ubiques, que en nuestro caso es aquí, ya se fue. Pero falta todavía que se cumplan varias profecías de resurrección que necesitamos determinar cuándo, en qué momento o cómo. ¿Acá había otra pregunta? Gracias, pastor. Pastor, las personas que dice que blasfemaron por la plaga del granizo, te entendí que son como 40 kilos lo de un talento. Sí,
Entonces, El peso. entonces vamos a pensar que llovieron bolas de 40 kilos de peso. Entonces los que blasfemaron por esa plaga son los que sobrevivieron. Ujú. O las personas que les cayó eso, Dios no les permitió morirse, como en alguna parte del Apocalipsis dice, porque si llueven pedazos de X material de 40 kilos, pues entiendes, pues los que hayan sobrevivido son los que blasfemaron, ¿verdad? Porque que te caiga ese peso en la cabeza lo más seguro es que no te deje con vida. ¿Qué podemos pensar? Los que sobrevivieron, obviamente, porque es un hecho que van a sobrevivir porque van al Armagedón después de la plaga de granizo. No hay nada en la Escritura en estas plagas que diga que la muerte huirá de ellos, como en el caso de los que fueron picados, que era como el veneno de escorpión. Ok, Pastor, 16.2 dice, cuando dice la úlcera maligna y pestilente que vino, dice, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ujú. Si el texto dice esto, Pastor, que fue esta plaga sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, podemos entender que en ese mismo tiempo hay hombres que no tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Bueno, es una pregunta interesante porque todos los que no se pusieron la marca se nos dice que murieron, ¿verdad? De este periodo, ¿quiénes son los únicos que no la tienen? Hasta donde he entendido son los sellados. 144,000. Pero por eso es mi pregunta, o sea, aparte de los sellados y aparte de los 140, de los que dice que tenían la marca de la bestia, ¿puedo entender yo que había otro tipo de personas en ese tiempo? No tendríamos ninguna información para asegurar que hayan sobrevivido aquí algunos que no se hayan puesto la marca. Porque el mandato que se dio por parte de la imagen de la bestia es que se matara a todo el que no se lo pusiera. Y sabemos que tenían autoridad para hacer todo lo que quisieran en este periodo. Entonces, sería muy difícil concluir por la evidencia bíblica que fuera de los 144,000 haya personas que no se hayan puesto la marca. Ahora, sabemos que la consecuencia de la marca era la ira que se experimentó aquí y el eterno sufrimiento, que su humo quedaría por los siglos de los siglos. Claramente vamos a ver que aquí entran algunas personas al milenio. Tiene que ser personas que tenían la marca de la bestia. El punto es que entrar al milenio no significa salvación, porque vamos a ver que al final del milenio Satanás es liberado y convence a todas las naciones y Dios las elimina. Así que los que entran al reino milenial no son personas salvas, porque si fuesen salvas y tienen un cuerpo nuevo con el cual es imposible pecar, Satanás no los podría haber engañado. Pastor, cuando decías al principio que todos los que estaban en la segunda parte de esta 70ª semana, que iban a decir según el texto, caigan sobre nosotros las peñas porque viene la ira de Dios. Al decir todos, te referías a todos menos los 144,000 sellados. Sí. Entonces no eran todos. Todos los hombres que adoraron la bestia. Pastor, un criterio que he visto que utilizas en cuanto a determinar el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, referente al tiempo de que nadie sabe la hora, Ni el día, algo el que así, vendrá ¿verdad? como ladrón. Entonces, veo que lo aplicas, Pastor, lógicamente queda descartado la parte de la mitad y la parte final, porque dices tú, las señales son claras de cosas que ya sucedieron. Ujú. ¿No has considerado, Pastor, el que cuando dice, sobre todo en Mateo 23, que dice que el día y la hora nadie sabe, para que todas estas cosas acontezcan, no se podría estar refiriendo, Pastor, al inicio de la 70ª de la última semana 70, o sea, que se refiera a que nadie sabe el día ni la hora en que va a empezar lo del primer jinete y todo eso, y no necesariamente, porque lógicamente, incluso en Mateo 23 dice, cuando veas estas cosas el tiempo se aproxima, entonces Dios no se va a contradecir y no te va a decir, cuando veas esto y luego nadie sabe cuándo, tú lo mencionaste en una fecha, entonces no podría aplicarse, Pastor, esa referencia al principio de la semana número 70, que ahí también puedes decir, bueno, nadie sabe a qué hora va a empezar a ocurrir los acontecimientos que nos marca Apocalipsis como el inicio de la semana 70. ¿Por qué no podríamos considerar esa posibilidad, Pastor? Bueno, porque cuando dice que mirad o velad porque nadie sabe el día ni la hora,
nos dice que si el padre de familia supiera a qué horas habrían de minar su casa, velaría. Y eso habla de que el minar su casa y el hecho de que Jesús dice que viene como ladrón, implica que se tiene que llevar algo. ¿Me explico? En Apocalipsis 12 claramente se ve un arrebatamiento cuando nadie espera que suceda, porque es precisamente el inicio. Y agarrando el pasaje de la mujer cuyo hijo es arrebatado, más la venida del ladrón y que nadie sabe el día y la hora, apunta que es el mismo evento. Porque Apocalipsis 12 nos deja en claro que a partir de este momento Satanás es expulsado del cielo y viene a la tierra a hacer su desastre. Y hubo un arrebatamiento. ¿Me explico? Por eso es que el inicio de la semana, como lo dices, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero al unirlo con los demás eventos, embona con el hijo que es arrebatado. ¿Me explico? Pastor, Estamos tratando de armonizar toda la información y ubicarla cronológicamente. Dios me libre, pastor, de hacer preguntas por necedad, pero estoy tratando de entender las doctrinas de la gracia y es contra mi voluntad. Quisiera yo entenderlas y decirte, ya, pastor, quiero ser miembro, ¿verdad? Pero hago este comentario para que quede claro, ¿verdad? Cuando tú dices durante la predicación que estas personas ni querían pedir perdón, ni querían arrepentirse, incluso ahorita durante la oración tú mismo dices, nadie va a buscar a Dios si Dios no lo provoca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperaríamos, pastor, decir, es que nadie va a querer buscar el perdón o nadie va a querer arrepentirse? ¿No sería más bien dicho que no lo pueden hacer, no es que no lo quieran hacer? Porque si partimos de la depravación total y que nadie busca a Dios y que no hay justo ni a uno, y eso sí gracias a Dios sí lo entiendo. Pero luego decir por otra parte, bueno, aquí nadie va a querer buscar el perdón, nadie va a querer buscar a Dios. Pues si nosotros mismos estamos diciendo que a nadie le nace hacerlo, ¿por qué lo decimos? Bueno, yo sí lo estoy entendiendo, ¿verdad? Okay. Como que aquí nadie va a querer, pues si ya sabemos que nadie lo quiere hacer, ¿no sería más bien dicho, nadie lo puede hacer, no es que no lo quieran hacer, o sea, aunque quisieran, si Dios no se los permitió por lo de la depravación total y todo eso, más bien es que no lo pueden hacer, no que no lo quieren hacer? No sé si me explico. Es que esa es la parte que me parece que hay que detallar. El no lo pueden hacer, ¿cómo lo entiendes que no puedan? Jesús dijo, la condenación es que la luz vino y ellos amaron más las tinieblas. No dijo que no podían. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Voy a tratar de ilustrarlo con este ejemplo. En los años de universidad, sabes que tienes un examen y que tienes que estudiar. Imagínate que uno dice, no estudio, mejor hago otra cosa. El día del examen va, reprueba y dice, bueno, es que yo no pude haber hecho nada para evitarlo. Dios ya había destinado que reprobara. ¿Es verdad? Analicemos, ¿tenía la capacidad para ponerse a estudiar? Sí. ¿Decidió no hacerlo? Sí. Ahora, ¿es cierto que Dios ya había dicho que iba a tronar? También. Pero si te fijas, no lo obligó. Lo entregó a su propio razonamiento para que tronara. Ese es el punto. No es que no tengan la capacidad, es que no quieren. Y no lo hacen porque no quieren. De esa manera, analicemos la responsabilidad de esta otra forma. Si tú ves, imagínate, una persona ve que están maltratando a un niño y lo están golpeando y abusando del niño por diversión. El hombre que está viendo ahí no hace nada al respecto. Después el niño muere, encuentran el cuerpo, se dan cuenta que él estuvo ahí y tienes que determinar si es inocente o culpable. Si ese hombre estuvo ahí, vio lo que sucedía y no intervino, ¿lo acusarías de complicidad? ¿Sí o no? ¿Tiene culpa al no haber evitado el ultraje y el asesinato de un niño? ¿Sería culpable si no hizo nada? Sí. Pero si tú dijeras, no, es que estaba ahí amarrado, maniatado, era imposible que se soltara, por eso no hizo nada.
¿Eso lo hace culpable? Dices, no, es inocente. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de evitarlo, aunque quería. Ahora, ¿el hombre peca por gusto? ¿Pudiese refrenarse? Claro que puede refrenarte. Todo mundo, los hombres, estamos dotados de la conciencia de saber lo bueno y lo malo. Sabes que está mal, pudiste no haberle hecho, sin embargo, deseaste hacerlo y lo hiciste. ¿Es porque Dios te está condenando? No, porque tú mismo deseaste lo malo. Pero ¿cómo es que Dios había dicho que sucediera eso? No obligándote a hacerlo, sino dejándote hacer lo que tú quieres. Ahí está la culpabilidad y la razón de la condenación. Cuando tú dices, no, es que no pudieron, es que no es cierto que no pudieran. Sí podían, pero no quisieron. ¿Me explico? Voy a seguir orando por eso, pastor. Okay. Pero igual yo te diría, bueno, y los que se consideran predestinados, elegidos y todo eso que hemos escuchado, entonces nos atreveríamos a decir, vamos a olvidarnos de la oración de fe, nada que ver ahorita. Pero esas personas que tenemos la confianza en Dios por su gracia, que somos predestinados, elegidos, todo eso, entonces diríamos que nosotros sí quisimos y fue porque sí quisimos. No, porque no es por obras. ¿Qué crees que te diría el apóstol Pablo cuando vino a los pies de Cristo? ¿Te diría que él escogió a Cristo y que él lo buscó? No, a él le plació, y el apóstol Pablo dijo, desde el vientre de mi madre me eligió. Esa es la conclusión de un verdadero creyente. De hecho, cuando oras desde esa perspectiva, ¿no? Es gracias Dios porque aquí me tienes, gracias porque me has tenido paciencia. Nadie ora diciendo, gracias Señor porque yo decidí correctamente. Gracias porque debido a mi libre albedrío yo estoy aquí y los demás no. Nadie ora así, porque estás consciente que realmente si no fue por Dios no estarías aquí. Y eso armoniza con la elección porque tú no lo buscabas. El llamado es lo que Dios usa para atraerte. Un problema, una duda, algo. Hay algo en ti que busca a Dios. Aún no naces de nuevo, pero te está arrastrando a Él. De otra forma nunca hubieras llegado. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Ok, se cierra la sección de preguntas.